Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Carlos Fernando Girón Ortiz, clave 30, y hoy voy a hablar sobre la religión en el libro de Popol Vuh. Como bien se sabe que en el Popol Vuh es una recopilación de leyendas de los quichés, pueblo de la cultura maya. Este es un libro muy sagrado en el cual contiene una gran historia de nuestros antepasados, anteriormente en Guatemala. La religión del Popol Vuh está ubicada en casi toda la primera parte, que comienza con el corazón del cielo, creando todas las cosas, y termina con las enseñanzas que Unampu y Xbalanque dan a toda la cultura maya. En la cuarta parte también se puede evidenciar cierta religión y veneración a los dioses por parte de las cuatro tribus. Eh, También en la religión que habla este libro son politeístas, es decir, que creían en varios dioses que intervenían en la vida cotidiana. Estas personas, pues al tener un dios para cada suceso que ocurría, se dejaban influenciar completamente por eso, entre la superioridad presente entre ellos. Es, Encontraban los sacerdotes que eran considerados por parte de altas esferas sociales, teniendo potestad absoluta sobre la labor y por supuesto un gran número de riquezas, lo que se encuentra claramente reflejado en su jerarquía, la cual era predominante por ellos, seguidos por los nobles comerciantes y por los campesinos y finalmente por los esclavos. Estos En ellos también se veneraban los dioses y les rendían cultos y les hacían ritos, entre los cuales se encontraban los sacrificios de animales y humanos. También el rito de la sangre, en el cual consistía en que el rey, que es el sacerdote, se realizaba un corte en la mano, que así seguían los demás, tanto nombrado con el juego de la pelota, que consistía en un espectáculo público que llevaba el símbolo del relato de la creación, que tenía un significado mítico y esotérico, el cual consistía en que si el juego se perdía, debía realizar un sacrificio malo, y si ganaban, se salvaban. Finalmente se puede concluir que los mayas presentaban una religión en la cual sus habitantes eran fielmente creyentes y vivían su vida en torno a ella, ya que ellos creían mucho en los dioses a los cuales les rendían rituales. Esto nos remarca que la conquista española no tuvo nada que ver con los escritos del Popol Vuh, lo cual era muy religioso para ese entonces y que no se le era permitido a los frailes de esa época tocarlo por la santidad del mismo, según los mayas. Ahora quiero contarles acerca de la astronomía relacionada en el Popol Vuh. El Popol Vuh nos cuenta que antes no existía ni el Sol ni la Luna, y en aquel tiempo un hombre que se llamaba Kukup Kish proclamaba que él era el Sol y que él era la Luna porque brillaba. En realidad el nombre Kukup Kish quiere decir 7 guacamayos en el idioma quiché, y es cierto que los guacamayos tienen bonitas plumas, pero él no era ni el Sol ni la Luna. Él brillaba porque las joyas y las plumas que él tenía eran bastante bonitas. Él era un hombre orgulloso por su poder y riqueza. Eventualmente Kukulka Kish fue derrotado por los dos gemelos que se llamaban Xbalanquech y Hunahub. Un dato interesante es que Kukulka Kish en el idioma quiché quiere decir la constelación de la Osa Mayor. Adentrándonos más a esto, y por otro lado, a fin de alcanzar alguna comprensión de los conceptos y de las prácticas astronómicas en la era precolombina, hay que estudiar los monumentos de piedra con inscripciones y los alineamientos arquitectónicos, los huesos, los caracoles y las joyas talladas, los murales y las cerámicas y características pintadas, y los 4 códices jeroglíficos existentes, junto con los manuscritos coloniales escritos por mayas en el alfabeto latino. Hay que estudiar también los diccionarios coloniales, las crónicas españolas y las ideas y las prácticas astronómicas y cosmológicas actuales que pueden encontrarse en las ceremonias religiosas con la literatura escrita y oral de los mayas actuales. En el Popol Vuh se pueden observar que los planetas
como un grupo conocido como el Cachumil, que significa estrellas rojas, son bastante mencionadas. Cuando Venus o cualquier otro planeta que toma el papel del lucero de la tarde aparece en el cielo occidental después de la puesta del sol, se le llama Raskab, que significa de la noche. Venus, en su aspecto de lucero del alba, se llamaba Hunahub, que es un día que lleva por nombre personal a uno de los héroes que antes mencionábamos, Hunahub, que fue uno de los que derrotó a Kukulcán. Los mayas en el Popol Vuh lograron nombrar a demasiadas actividades astrológicas conocidas actualmente científicamente. Por ejemplo, la lluvia de meteoros o los cometas se les llamaba Uge Chumil, que significa cola de estrella. A una estrella fugaz le llamaban Chaví, Chavicac, que quiere decir punta diamante. Se refiere a la punta de una flecha o alguna daga que ellos utilizaban para la caza. También los mayas observaban las estrellas de noche para saber si la hora y el tiempo para anunciar el cambio de las temporadas y la temporada de la era agrícola. Para los mayas la posición de la salida y de la puesta del sol les anunciaban el inicio del solsticio de verano y el solsticio de invierno. Se les llamaban Chocalt B, que significa cambio de camino. Chocalt B actualmente ya se puede definir más fácil por la ciencia que existe actualmente, pero antes solo lo miraban con la puesta y la salida del sol. El tema que les vengo a compartir es del Popol Vuh, el cual son las comidas y cultivos mayas. Principalmente el cultivo principal de los mayas era el maíz, junto con otros cultivos que era el frijol, las calabazas, el amarante y los chiles. El maíz usualmente lo cocían con agua caliente y con cal, el cual eran para que el maíz aguantara más tiempo, y otra cosa para que pudieran amasar la masa para realizar diferentes platillos que se usan con el maíz. Las frutas que cultivaban y con las que se alimentaban eran las guayabas, las papayas, aguacates, chirimoyas y anones o samurayos. Usualmente la caza que ellos usaban para cazar eran una red con el cual cazaban los peces, los cuales los hacían salados, secados o asados al fuego. Usualmente sus cazas preferidas para alimentarse era el venado, pecarios, pavos, cordiones, patos, paujines, chachalacas, monos arañas, monos aulladores, taparines, armadillos. Usualmente otra cosa que hacían los mayas eran engordar a los perros alimentándolos con mucho maíz. Ya teniéndolos engordados se los comían. Usualmente las bebidas que les gusta a ellos es la miel o el chocolate espumoso, o la bebida que les gustaba más, que era el pulque espumoso o fermentado, más conocido como el achín por los mayas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian García y les voy a hablar sobre la agronomía del Popol Vuh. Para los mayas era muy importante tener una producción abundante y constante de la comida para su bienestar, tanto que ligaron estrechamente los ciclos de la agronomía con la astronomía y la religión. Los mayas solían hacer rituales y ceremonias en homenaje a trabajadores especializados, desde los apicultores hasta los pescadores. Incluso honraban mucho al maíz. La población maya era una población agrícola, por lo cual el 90% de la población se dedicaba a la agricultura. Ellos le daban un buen uso a la tierra y un buen uso a sus recursos naturales, por lo cual consiguieron buenas cosechas y su nivel económico se elevó mucho. Para los mayas adoraban a muchos dioses, entre ellos el más importante era el dios del maíz, que comúnmente estaba representado con un rostro en forma de mazorca.
En la mitología maya aparece como el dios que bajó al inframundo y resurgió de él con la planta del mundo, que es la que se encuentra sosteniendo el centro de la tierra y así dirigiendo los 4 puntos cardinales. Esta planta es representada como una planta de maíz. Para ellos, otros dioses importantes era Exchua, que es el dios del cacao, y el dios Chaak, que es el dios del agua. El orden social dentro del Popol Vuh está en la cuarta parte, donde los mayas se dividen en 4 tribus. Habla que después de fallar con el hombre de arcilla y madera, intentan hacer el hombre de maíz. Esta vez funcionó y se crearon 4 hombres: Balanquitze, Balanacab, Maucutá e Iquibalan. También crearon una esposa para cada uno y se multiplicaron y fundaron las casas gobernantes del Quiché Maya. Los 4 primeros hombres también tienen sus propias aventuras, incluyendo obtener fuegos del dios Toil. Las tribus investigaron en los hechos de violencia, mientras los 3 dioses Toil, Abilix y Akabitz aparecieron con 3 muchachos destinados al río. Las tribus planearon enviar a 2 doncellas para seducirles y les vieran la cara y tomaran algo de los dioses para afirmar las tribus victoria. Ellos tomaron 3 capas cada uno con una pintura, la primera con un tigre, la segunda con un águila y la última con abejorros y avispas. Los jefes, al ponerse estas capas, fueron vencidos. Entonces las 3 tribus decidieron vencer las otras tribus y reunieron los guerreros, pero los guerreros durmieron en el medio camino. Cuando se levantaron, no se encontraron ausentes de sus armas y coronas. Las 4 tribus establecieron una muralla rodeando sus pueblos, pusieron unos muñecos con las armas y las coronas, también situaron esquinas con calabazas que tenían zánganos y avispas. Cuando llegaron los guerreros a los pueblos de Balanquitze, Balanacab, Maucutá, Iquibalam, y los 4 jefes abrieron las esquinas de las calabazas, así las 4 tribus venció a los guerreros de las otras tribus. Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el heroísmo en el Popol Vuh. La mayoría de los personajes que aparecen en este libro muestran heroísmo. El Popol Vuh se caracteriza debido a que podemos comprobar por medio de los 2 grandes protagonistas, Hunahpu e Itzbanake, quienes son hijos de Siete Hunahpu e Itzkik, la hija del rey del inframundo. En las aventuras de estos personajes podemos ver representado el heroísmo, como en la parte en donde ellos se presentan muy valientemente al llamado de los señores de Xibalba para el juego de la pelota. Hunahpu y Itzbanake, demostrando su astucia e ingenio, triunfan sobre los señores de Xibalba, salen airosos de cada una de las casas de suplicio y de cada uno de los juegos de pelota que sostienen con los señores de Xibalba. Demuestran su dominio sobre los cuchillos cuando ingresan a la casa de las navajas. Dan prueba del dominio que ejercen sobre la naturaleza cuando sobreviven una noche en la casa del frío y otra en la casa del fuego. Demuestran además el poder que ejercen sobre las hormigas cuando les encargan 4 flores de jícaras para presentarlas a la mañana siguiente ante los señores de Xibalba. De igual modo confirman su poder sobre otros animales cuando les toca pasar una noche en la casa de los tigres y en la casa de los murciélagos, en donde Hunahpu es decapitado por un murciélago, pero su hermano lo resucita. Los ceros gemelos se suicidan en las llamas y sus huesos son molidos y abandonados en un río.
Luego de un tiempo estos resucitan y asesinan a los señores del inframundo. Al final de esta parte, Hunahpu se eleva y se convierte en el sol, y es seguido por Ishbalanque, quien asume el papel de la luna. Para concluir, el heroísmo se fundamenta en los dos héroes civilizadores que limpian de obstáculos para el hombre al mundo y establecen las pautas de conducta adecuadas para la humanidad. Gracias. Nosotros como grupo quisimos apoyarnos de este material didáctico que ya existía, pero que resume un poco la historia del Popol Vuh para fin de explicar un poco de qué se trata esta historia. Esta historia comienza en la paz de la tierra. Estaban solo estos dos dioses que se propusieron crear. Entonces quitaron el mar que estaba totalmente tranquilo y pusieron la tierra. Luego pusieron muchos animales, plantas y vida en la tierra, pero ninguno de ellos pensaba. Crearon el hombre de barro y también el de madera, pero tampoco ninguno de estos dos pensaba. Entonces lo desterraron. Llegó el maíz y crearon la carne y sangre de los humanos que somos ahora. Estos humanos sí pensaban y sí se recordaban de sus dioses, por lo que lo adoraban. Ya después, más adelante, después de adorar a los dioses, deseaban que apareciera el sol y la luna. Luego, al evolucionar estos dos hombres, llegaron a esta ciudad con tal de vengar a los padres que lastimosamente habían muerto y vengarlos de los hombres de Xibalbá. Estos hombres eran malos y trataban de matar a los hombres creados por los dioses, por lo cual le propusieron jugar un juego con tal de matarlos, pero los hombres creados por los dioses eran más inteligentes, por lo cual lograron vencer y salir libres. Al salir libres, ellos evolucionaron aún más o sufrieron un cambio, por lo cual uno se convirtió en el sol, que se llama Ichbalam, y otro se convirtió en la luna, que se llama Hunahpu. Todos los hombres en la tierra existentes los adoraron y exaltaron al sol y a la luna. Esta historia en realidad para mí es algo rara, pero interesante, ya que es una forma diferente de ver la creación y el inicio de los tiempos. Ya sé que para los mayas en ese entonces era muy importante escribir cómo fue la creación y cómo ellos creían que había sido. Muchas gracias a todos por su atención. Culminamos con nuestra exposición y esperamos que les haya gustado.